una humilde empleada de limpieza, decidió llevar a su pequeña hija al trabajo, sin tener a nadie con quien dejarla, pero nunca imaginó que la reacción de su jefe, millonario, cambiaría sus vidas para siempre. Claudia se despertó a las 5:30 de la mañana, como de costumbre, sintiendo el peso del cansancio en cada fibra de su cuerpo y con los ojos hinchados por las noches de insomnio. No tenía tiempo para lamentaciones. El viejo despertador de la mesita ya no funcionaba, pero el tiempo se había grabado en su mente desde la muerte de su esposo, hace 4 años. Renata, su hija de tan solo 4 años, dormía profundamente, abrazada a un peluche con una oreja descosida. Claudia la miró un momento antes de levantarse. Le partía el alma tener que despertarla, pero no podía dejarla sola. Una vez más, la llevaría al trabajo. Se movió con rapidez por la pequeña casa en la colonia San Pedro, un hogar modesto de paredes descoloridas, un solo foco en el techo y una estufa que tardaba en encender. Sirvió un tazón de avena con leche caliente para Renata y se preparó un café negro, todo en silencio para que la niña durmiera un poco más. Mientras bebía, pensaba en la incómoda explicación que le daría al señor Leonardo, su jefe. Ya le había dicho que no tenía con quién dejar a Renata, pero sentía que un día le dirían que no podía seguir así, que buscara otra solución. Como si fuera tan sencillo. Ya había buscado guarderías, pero no le alcanzaba el dinero. Y no tenía familia que la ayudara. Las cosas eran como eran. A las 6:15 despertó a Renata con un beso en la frente. La niña abrió los ojos con pereza y preguntó, como cada mañana: «Mamá, ¿vas a trabajar hoy?». Claudia sonrió y le dijo que sí, pero que iría con ella. Renata asintió con alegría. Le encantaba la casa grande que llamaba castillo. Aunque no le permitían tocar casi nada, se sentía feliz de estar allí. Mientras la vestía, Claudia le repetía sin cesar que no hiciera ruido, que no tocara nada, que no corriera y, lo más importante, que no se acercara al despacho del señor Leonardo. «Es muy importante que te portes bien, mi amor. Necesito este trabajo», le dijo con dulzura pero con firmeza. Salieron a las 7 en punto, caminando las 4 cuadras hasta la parada del autobús. Claudia llevaba su mochila al hombro con el almuerzo, y Renata una mochila rosa con juguetes y una libreta para dibujar. Subieron al autobús, se abrieron paso entre empujones, y Claudia se aseguró de que la niña se sentara junto a la ventana. El viaje de 40 minutos pasaba volando para Renata, que miraba el mundo exterior sin parar, mientras Claudia apenas lograba contestar sus preguntas, con la mente en otra parte. Al llegar a la colonia Lomas del Encino, todo era distinto. Calles anchas, árboles impecables, jardineros uniformados y casas con rejas eléctricas. La mansión donde trabajaba estaba al final de una calle silenciosa, con un enorme portón negro. Claudia usó el interfono para que le abrieran. El guardia José la saludó con una sonrisa, ya acostumbrado a ver a Renata. La mansión era de 2 pisos, con ventanales por doquier y un jardín más grande que toda su calle. Después de 2 años, Claudia todavía se sentía nerviosa al entrar. El señor Leonardo casi nunca salía de su despacho por las mañanas. Su rutina era precisa: subir a las 8, bajar a desayunar a las 9 y luego encerrarse o salir a reuniones. A veces no lo veía en todo el día, y se comunicaba con ella a través del mayordomo. Claudia creyó que ese día sería igual. Entraron por la puerta de servicio, y Claudia le pidió a Renata que se sentara en una esquina de la cocina, donde podía verla. Le dio lápices y una hoja, y la niña se puso a dibujar, mientras Claudia comenzaba a limpiar el comedor. Todo iba con normalidad. Lavó los platos, barrió, trapeó, acomodó cojines y quitó el polvo de las botellas de colección. A las 8:15 escuchó pasos en la escalera. El corazón le dio un vuelco. No esperaba que bajara tan pronto. Leonardo apareció en la sala con una camisa desabotonada y el ceño fruncido. Llevaba el pelo revuelto y una carpeta en la mano. Claudia se quedó inmóvil. Con el trapo en la mano, él se dirigió a la cocina, pero se detuvo en seco al ver a Renata sentada en el suelo, concentrada en su dibujo. Claudia sintió que el estómago se le encogía. Tomó aire y se adelantó para explicarle que no tenía con quién dejarla.
que prometía que no causaría problemas. Leonardo no respondió. Se agachó, se apoyó en las rodillas y miró el dibujo de la niña. Una casa enorme con una niña en el jardín y un sol grande. Renata sin miedo le dijo: «Esta es tu casa, señor, y esa soy yo jugando». Leonardo parpadeó. Tras unos segundos se levantó, se acomodó la camisa y, para la sorpresa de Claudia, sonrió. Era una sonrisa leve, como si algo se hubiera liberado dentro de él. «Está bien», dijo, y salió de la cocina. Claudia no supo qué pensar. Nunca lo había visto así. Leonardo no era grosero, pero tampoco era cálido. Era un hombre serio y de mirada dura que hablaba solo lo necesario. Esa sonrisa la desconcertó. Siguió limpiando con el corazón agitado, mirando de reojo a Renata, que continuaba dibujando con tranquilidad. A las 9 en punto, Leonardo bajó de nuevo. Claudia pensó que vendría la reprimenda, pero no. Se sentó en la mesa del comedor y pidió café. Luego le preguntó a Renata su nombre, y ella respondió con total naturalidad. Él le preguntó qué le gustaba hacer, y ella dijo que dibujar, correr y comer pan dulce. Leonardo se rió, una risa baja pero genuina. Claudia sintió que algo extraño ocurría y no sabía si debía preocuparse. El resto de la mañana fue diferente. Leonardo se quedó más tiempo en la casa. Salió al jardín para hacer unas llamadas. Pero antes le preguntó a Claudia si Renata podía jugar allí. Ella, desconcertada, solo dijo que sí. Él respondió que le gustaba verla ahí. Claudia lo miró sin saber cómo reaccionar. Mientras barría, vio a su hija riendo entre los arbustos y a Leonardo sentado en una banca, observándola en silencio. El hombre que había vivido como una sombra desde la muerte de su esposa, hacía 3 años, parecía estar volviendo a la vida. Claudia no entendía nada, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez las cosas podían cambiar y todo había empezado como un día cualquiera. Renata estaba sentada en el jardín con las piernas cruzadas, arrancando florecillas del pasto y haciendo montoncitos por color. Llevaba una blusa blanca manchada de jugo y una cola de caballo que se había deshecho. Mientras jugaba, hablaba sola, inventando historias de princesas y dragones con las flores. Claudia la miraba desde la puerta de la cocina, secándose las manos con un trapo viejo. Le preocupaba que hiciera ruido o ensuciara algo. No quería darle motivos para que le prohibieran traerla de nuevo. Leonardo estaba en su despacho. Se escuchaban ruidos de papeles y una llamada en altavoz. Claudia no entendía la conversación, pero la voz de él era firme e imponente. Cuando Renata empezó a cantar bajito, Claudia quiso correr a callarla, pero antes de que pudiera, Leonardo salió. Llevaba el celular en la mano y una expresión de cansancio. Se detuvo en seco al ver a la niña cantando. Claudia se quedó paralizada, esperando que la regañara o le preguntara por qué estaba allí de nuevo. Pero no. Leonardo guardó el celular, se acercó despacio y se agachó a la altura de la niña. Le preguntó qué cantaba, y Renata, tras un momento de reflexión, le dio el nombre de una caricatura y le preguntó si él también la veía. Leonardo soltó una pequeña risa nasal. Le dijo que no, pero que le gustaba cómo cantaba. Claudia no sabía qué hacer. Era como ver a otra persona. El hombre que pasaba de largo sin saludar, ahora estaba hablando con una niña de 4 años sobre canciones infantiles. Renata le explicó que una flor era la mamá y otra el papá, cuidando de sus hijitos, los pétalos. Leonardo asintió como si de verdad entendiera, y entonces se rió. Una risa suave pero genuina. Y no fue la única. Cuando Renata dijo que los pétalos eran traviesos y se escapaban, él soltó una carcajada clara. Claudia sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alegría, sorpresa y miedo. Verlo reír era como ver llover en pleno desierto. Era evidente que no lo hacía a menudo. Él se quedó un rato más con la niña, viendo cómo acomodaba las flores por colores. Le preguntó si le gustaba estar allí, y Renata respondió que sí, que era como un parque con techo y que ojalá vivieran allí. Leonardo la miró seriamente por un instante, pero luego volvió a sonreír. Después de unos minutos, se levantó y le dijo a Claudia que podía dejar que la niña jugara en el jardín todo el tiempo que quisiera, que no había problema.
Claudia solo alcanzó a susurrar un gracias. Él se marchó, como si todo fuera normal, pero para Claudia nada lo era. Más tarde, mientras limpiaba el pasillo que daba a la biblioteca, Claudia se detuvo al escuchar de nuevo la risa de Leonardo. Esta vez venía de su despacho. No era fuerte, pero estaba allí, y eso nunca había pasado. Se asomó un poco, sin intención de espiar. Vio a Leonardo sentado en su escritorio con Renata en una silla frente a él. Ella le mostraba una hoja llena de dibujos, y él la miraba con atención. De repente la niña dijo algo que no alcanzó a escuchar, pero que hizo que Leonardo riera de nuevo. Claudia se retiró sin hacer ruido, no quería interrumpir. No sabía cuánto duraría esa buena actitud, pero estaba decidida a no arruinarla. Marta, la cocinera, se le acercó mientras recogía toallas del baño. Le susurró que nunca había visto al patrón así, que desde que murió la señora Daniela, él no reía ni hablaba más de lo necesario. Y ahora esa niña ya lo metió en su mundo, comentó sorprendida. Claudia solo se encogió de hombros. No quería ilusionarse, no sabía qué significaba todo eso. A la hora de la comida, Leonardo pidió un lugar extra en la mesa. Claudia pensó que era para un invitado, pero no. Dijo que Renata comería con ellos, y la niña se sentó feliz. Él le preguntó si le gustaban los frijoles, y Renata respondió que sí, pero que una vez comió unos que sabían a tierra. Él se rió de nuevo. Claudia se quedó parada en la cocina, sin saber si lo que estaba pasando era bueno o malo. Leonardo la llamó por su nombre, algo que rara vez hacía. Le dijo que podía comer si quería, pero ella solo respondió que estaba bien y que tenía el estómago revuelto. Esa tarde, al irse, Renata corrió a despedirse de Leonardo. Le entregó un dibujo de un hombre con corbata y una niña tomados de la mano. Leonardo lo miró en silencio por unos segundos y lo guardó en el cajón de su escritorio. Solo le acarició la cabeza a la niña y le dijo que se portara bien. De camino a casa, en el autobús, Renata le preguntó a su mamá si podían volver al día siguiente. Claudia no supo qué responder. Miró por la ventana, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón oprimido. Sentía que algo estaba cambiando, pero no sabía si debía confiar en ello. Había aprendido a no esperar demasiado, porque a veces lo bueno era solo el preludio de algo peor. Esa noche, después de la cena, Claudia acostó a Renata y se sentó en la cama, mirando al techo. Pensaba en Leonardo, en su risa, en su mirada hacia su hija. No lo entendía, y una parte de ella sentía miedo, pero al mismo tiempo no podía negar que había visto algo en los ojos de ese hombre, algo roto pero con ganas de sanar. Y lo más extraño era que su hija, sin darse cuenta, había sido la llave que abrió esa puerta. Desde esa mañana algo cambió en la casa. No fue un acuerdo formal, pero a partir de entonces, Renata empezó a ir con Claudia todos los días. La primera semana fue como caminar sobre hielo fino. Claudia esperaba que en cualquier momento le dijeran que no podía llevarla más. Pero no fue así. Al contrario, cada día Leonardo las saludaba con una sonrisa ligera. A veces preguntaba por el desayuno de Renata, o solo se asomaba al jardín para verla jugar. Eran gestos pequeños, pero sinceros. Claudia no sabía si sentirse tranquila o más nerviosa. Nunca había visto ese lado de él. Marta y José también estaban sorprendidos. Marta le confesó a Claudia que esa niña había logrado lo que ningún adulto pudo, sacar una pizca de alegría del patrón. Los días se hicieron menos pesados. Claudia limpiaba con más calma, sin el miedo constante de perder su trabajo. Por fin, sentía que podía respirar, aunque fuera superficialmente. Renata, por su parte, se adueñó de un rincón del jardín. Tenía su banquito, sus colores y sus juguetes, y pasaba la mayor parte del tiempo cantando o inventando historias con las piedras y las hojas. Una tarde, mientras Claudia trapeaba, Leonardo se acercó. No fue para dar una orden, sino para hablar. Le preguntó cómo estaba Renata, si se enfermaba a menudo o si comía bien. Claudia respondió con cautela, sin entender tanto interés. Leonardo se cruzó de brazos y dijo que había niños que no comían bien por falta de dinero o tiempo, que a veces la vida no daba para más. Claudia lo miró con sorpresa. No era común escucharlo hablar con tanta empatía. Luego, sin más, se fue.
Cada vez que se cruzaban, él tenía algo que decir, a veces sobre el clima, otras veces sobre Renata. Un día incluso le preguntó si sabía cocinar albóndigas con chipotle, que le recordaban a su madre. Claudia le dijo que sí, que fue lo primero que aprendió a cocinar al casarse. Él asintió y dijo que le gustaría probarlas algún día. Eso la dejó pensando todo el día. Renata seguía conquistando a todos sin proponérselo. José le regaló una paleta. Marta le guardaba pan dulce y la señora Dolores, la florista, le enseñó a cuidar tallos. Una mañana, Leonardo hablaba por teléfono en el jardín. Renata se le acercó con su cuaderno y Claudia, que limpiaba ventanas, se paralizó. Leonardo terminó la llamada y se agachó para ver el dibujo, un árbol con manzanas. La niña le explicó que era el árbol del jefe, porque él mandaba en la casa. Él se rió y le dijo que no mandaba tanto, que todos hacían lo que querían. Renata respondió que eso era bueno, porque si mandaba mucho, la risa se le iba a escapar. Claudia los observaba, asombrada por la facilidad de su hija para decir cosas tan sencillas y verdaderas. Leonardo ya no se encerraba tanto como antes. Se tomaba pausas, caminaba por el jardín y a veces se sentaba en la banca de Renata. Le contó que de niño también hacía montoncitos de piedras, pero que a su madre le molestaba. Renata, con su inocencia, le dijo que ella no tenía papá, pero que su mamá nunca se enojaba. Leonardo se quedó serio, le alborotó el cabello y no dijo nada más. Esa noche, Claudia no pudo dormir. Pensó en las palabras de su hija y en esa ausencia que, sin buscarlo, se llenaba con la figura de Leonardo. Eso la asustaba porque él era su patrón, de un mundo diferente. Una tarde, mientras Claudia limpiaba los baños del segundo piso, Leonardo se detuvo en la puerta. Le preguntó si Renata iba al kinder. Claudia le dijo que no tenía dinero para pagarlo. Él solo asintió y se fue. 2 días después, Marta le entregó una carpeta con un formulario de una escuela privada. Leonardo había hablado con la directora y había pagado todo. Claudia se quedó helada. Quiso agradecerle, pero él no bajó. El ambiente en la casa cambió. Marta puso una silla pequeña en la cocina para Renata. José le hizo un columpio. Dolores le regaló un cuaderno. Y Leonardo ya no era el hombre frío de antes. En veces le llevaba un helado a Renata y le decía que si no se lo comía rápido, se derretiría como los problemas. La niña reía y Claudia observaba cada gesto. Algo se estaba construyendo, algo que no era normal y que la asustaba. Pero por ahora solo podía seguir, limpiando, cuidando, viendo cómo su hija sacaba a todos de una rutina gris, empezando por el hombre que, sin darse cuenta, había vuelto a sonreír gracias a ella. Una mañana el cielo amaneció nublado y pesado, con aire de tormenta. Claudia y Renata caminaban en silencio. No era un día cualquiera. Desde la madrugada Claudia había soñado con su esposo, con el accidente que todavía le dolía, como si hubiera ocurrido ayer. Se despertó con el pecho oprimido, pero sin tiempo para llorar. La vida no se detenía. En el autobús, Renata estaba callada y adormilada. Claudia intentaba distraerse, pero no podía. El recuerdo de la llamada, de la lluvia, del derrape, volvía una y otra vez. Desde entonces todo había cambiado, y ahora estaba sola. Al llegar a la mansión, el ambiente se sentía distinto. José la saludó sin su sonrisa habitual, y Marta no dijo mucho. Claudia dejó a Renata en su rincón y se puso a trabajar, con la mente en otra parte. Mientras tallaba la cocina, recordó cómo su esposo le había prometido que un día tendrían una casa así, con ventanas grandes y árboles. Ella solo sonreía, porque lo veía como un sueño lejano. Y ahora estaba allí, pero trabajando, no viviendo y sola. Cerca del mediodía, mientras limpiaba los baños, Leonardo bajó. La vio y se detuvo. No llevaba prisa, solo estaba allí. Claudia lo saludó en voz baja, y él la miró fijamente y le preguntó si tenía un minuto. Ella pensó que era algo del trabajo, pero asintió y lo siguió hasta su estudio. Él le señaló un sillón, y ella se sentó con las manos en las piernas, sin saber qué esperar. Leonardo se quedó en silencio mirando por la ventana. Luego habló. Le dijo que ver a Renata lo había hecho pensar mucho, que no había hablado de eso en mucho tiempo,
Claudia solo lo escuchaba. Leonardo le contó que a su esposa Daniela le habían diagnosticado cáncer 2 años después de casarse, que al principio creyeron que se curaría, pero no fue así. La vio apagarse poco a poco y estuvo con ella hasta el final, intentándolo todo, pero nada funcionó. Murió en casa una madrugada y él la vio partir sin poder despedirse. Claudia sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no salían. Leonardo respiró hondo y dijo que después de eso se apagó. Se metió en el trabajo y se escondió en los números, en los correos, en las juntas. Así había vivido hasta que apareció Renata. Al principio solo le llamó la atención que fuera tan suelta, pero luego empezó a sentir algo que no entendía. Un calor, un movimiento en el pecho, una risa que salía sin buscarla. Claudia bajó la mirada, sin saber si eso era bueno o malo. Leonardo la miró a los ojos y le dijo que no era su intención abrir heridas, pero que quería que supiera que la entendía, que él también había perdido a alguien y sabía lo que dolía. Claudia no pudo contenerse más. Las lágrimas cayeron sin permiso. Le contó su historia, la muerte de su esposo en el auto, cómo tuvo que reconocer el cuerpo y cómo se sintió sola y vacía. Dejó de vivir para solo sobrevivir. Leonardo la escuchó sin interrumpir, con el rostro serio, pero los ojos cargados de emoción. Cuando Claudia terminó, se quedaron en un silencio largo y pesado. Leonardo se levantó y caminó hacia la ventana. Sin mirarla, dijo que no sabía cuánta falta le hacía volver a escuchar una risa en esa casa. Claudia se limpió las lágrimas. Se sentía vulnerable, pero no se arrepentía. Algo se había liberado. En ese momento, Renata entró corriendo al estudio con una flor en la mano. Era una de las que había arrancado del jardín y se la dio a Claudia con una sonrisa, como si supiera que algo andaba mal. Claudia la abrazó con fuerza. Leonardo las miró y por primera vez Claudia no sintió la distancia entre ellos. Ese día no trabajó como de costumbre. Marta le dijo que se sentara y no se preocupara. José le llevó un café sin que se lo pidiera. Nadie preguntó, pero todos entendieron que algo había pasado. Al regresar a casa, en el autobús, Claudia iba en silencio con Renata dormida en su brazo. Cerró los ojos y pensó en todo lo que había dicho, en lo que había escuchado, en Leonardo y en la tristeza que ahora parecía unirlos sin querer. En casa, después de acostar a Renata, Claudia se sentó en la sala a oscuras. Pensó en su esposo, en los sueños rotos, pero también en la posibilidad de volver a empezar. Y así, en esa casita pequeña, una mujer con el alma hecha pedazos, se permitió cerrar los ojos con algo más que dolor en el pecho. Era viernes y la casa estaba tranquila. Renata jugaba en el jardín con una pelota de tela y Claudia limpiaba los cristales, escuchándola reír. La puerta del despacho de Leonardo estaba entreabierta, como ya era costumbre, y se escuchaba música suave de jazz. Todo parecía en calma hasta que sonó el timbre. No era común que alguien tocara la puerta principal. José, el guardia, regresó con un rostro de preocupación. Unos segundos después, se escuchó una voz fuerte en el recibidor. ¿Es que ahora no me van a dejar entrar? La mujer que entró era Julieta, la hermana de la difunta esposa de Leonardo. Era alta, esbelta, con un peinado perfecto y ropa que olía a perfume caro. Caminó por la sala como si fuera su casa. Claudia, que nunca la había visto, sintió de inmediato la energía fría y controladora de esa mujer. Leonardo bajó las escaleras con el rostro molesto. «No me avisaste que vendrías, Julieta». Ella se acercó. Lo besó en la mejilla y le dijo que no necesitaba invitación para ver cómo estaba. La tensión se instaló en el ambiente. Julieta inspeccionó la casa. Comentó que todo seguía igual y luego preguntó sin disimulo: «¿Y esa niña que anda por ahí? ¿Ahora también tienes guardería en casa?» Leonardo respondió con voz firme: «Es la hija de Claudia y no es asunto tuyo». Claudia, que escuchaba desde la cocina, sintió que se le helaba el cuerpo. Julieta se instaló como si fuera su dueña. Hizo comentarios con doble sentido y lanzó juicios disfrazados de interés. En la tarde encontró a Claudia en el jardín. La midió de arriba a abajo y le preguntó si era la madre de la niña. Le dijo que Renata era bonita y viva. Y luego soltó: «¿Qué suerte tienes de estar en un lugar así?» Claudia no respondió. Julieta se acercó.
¿Y cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 2 años, respondió Claudia. ¿Y siempre con tanta confianza? Solo hago mi trabajo, dijo Claudia con los dientes apretados. Julieta rió sin gracia. Claudia entendió que esa mujer no estaba de visita. Estaba observando y juzgando. Esa noche, al salir, José el guardia le susurró: «Ten cuidado con esa señora. No le cae bien nadie que no sea de su nivel». Claudia asintió, ya lo había notado. 2 días después, al regresar, Marta la recibió con un rostro incómodo. Le dijo que Julieta había vuelto a comer con Leonardo, trayendo fotos viejas y recuerdos, como si quisiera quedarse más tiempo. Claudia sintió que el estómago se le encogía. No por celos, sino por precaución, Julieta siguió apareciendo con excusas, siempre bien vestida y con su sonrisa falsa. Renata no se le acercaba, prefería quedarse con su mamá. Leonardo se mostraba educado, pero distante, y Claudia sentía que algo se estaba rompiendo. Una tarde, escuchó a Julieta y Leonardo discutir en el despacho. «No entiendo qué haces con esa mujer aquí», le gritó. «Daniela no estaría de acuerdo». «Daniela está muerta y tú no eres ella», respondió Leonardo, y la puerta se cerró de golpe. Leonardo salió poco después y se sentó junto a Renata, que jugaba con piedras en el jardín. Claudia los miró desde la ventana y supo que algo estaba pasando, algo que no podía controlar. Esa noche, pensó en el cariño que su hija le había tomado a Leonardo y en el riesgo que corrían con la llegada de Julieta, una mujer de otro mundo, con poder. Un poder que podía destruir todo lo que apenas empezaba a construirse. El día amaneció con un calor sofocante. Claudia se sentía agotada física y emocionalmente. Desde que Julieta había reaparecido, la tensión era constante. Julieta la miraba como si fuera un mueble viejo, y a Renata la observaba con incomodidad. Claudia trató de concentrarse en su trabajo, pero el presentimiento era fuerte. La risa de Renata no era tan vibrante como de costumbre. Al mediodía, una tormenta se desató. Truenos y lluvia azotaron la casa, y Claudia supo que no podría regresar a casa. A las 5 de la tarde, Marta le dijo que Leonardo quería verla. Ella, pensando en algún problema con Julieta, entró al estudio y lo encontró solo. Él le preguntó si Renata le temía a las tormentas. Claudia le respondió que no, si estaba con ella. Entonces, él la miró y le sugirió que se quedaran a pasar la noche, ya que no era seguro salir así. Claudia se quedó sin palabras. Nunca había dormido fuera de su casa desde que enviudó. Leonardo le dijo que no era una orden, pero que el viaje sería peligroso. Ella aceptó, sintiéndose incómoda y fuera de lugar. Esa noche, la cena fue diferente. Leonardo cenó con ellas y le hizo preguntas a Renata sobre sus dibujos y sus sueños. La niña le dijo que quería ser astronauta o vendedora de paletas. Leonardo y Claudia se rieron. Marta les preparó un cuarto de invitados, con ropa limpia y un pequeño bote de crema para la niña. Claudia le agradeció, y Marta le dijo: «A veces la vida nos da descansos que no pedimos, pero que necesitamos». La tormenta continuaba. Claudia se sentó en la cama con Renata. Le puso la pijama prestada y la niña se durmió en minutos. Claudia bajó por un vaso de agua y vio la luz en el estudio de Leonardo. Dudó, pero entró. Él le ofreció un té, y ella aceptó, sentándose en el otro sillón. Por un momento el silencio fue total. Él le dijo que era la primera vez en años que no se sentía solo. La casa, desde que ellas estaban allí, ya no se sentía vacía. Claudia bajó la mirada, sin saber qué decir. Leonardo se inclinó y le preguntó si alguna vez había sentido que el tiempo se congelaba. Ella asintió. Dijo que sentía algo parecido cuando veía a su hija dormir. Entonces, él le dijo algo que la dejó helada. «Me da miedo volver a sentir». Lo dijo con voz baja, firme, cargada de años de cansancio. Claudia lo miró por primera vez, no como el patrón, sino como un hombre real, un hombre tan roto como ella. Ella le confesó que también tenía miedo. Miedo de que lo bueno se deshiciera, de ilusionarse, de no ser suficiente. Leonardo cerró los ojos y, sin planearlo, se tomaron de la mano. Fue un gesto simple, sincero. No hubo promesas, solo se quedaron allí, escuchando la lluvia, sintiendo que había alguien que entendía lo que el otro cargaba. Se sintió bien.
como si ese lugar ajeno le diera un respiro que no recordaba haber tenido. Él se levantó, le dijo que descansara, y ella volvió al cuarto con el corazón latiendo con fuerza. Se acostó junto a Renata, la abrazó y, por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin miedo. El lunes, el sol volvió a salir, pero dentro de Claudia algo había cambiado. Esa noche había dejado muchas emociones revueltas. No podía dejar de pensar en cómo él le habló en el momento en que se tomaron de la mano. Renata, feliz, le preguntó si podían volver a quedarse en la casa grande. Claudia le respondió que no, que solo había sido por la lluvia, pero en su interior no estaba tan segura de querer mantener esa distancia. El corazón no entendía de diferencias sociales, solo sentía. Al llegar a la mansión, el ambiente era el mismo. Claudia dejó sus cosas y se puso a trabajar. Mientras barría, escuchó la puerta principal abrirse y supo que Julieta había vuelto. La vio entrar con un vestido entallado y una bolsa de marca. Claudia intentó pasar desapercibida, pero no lo logró. Julieta se le acercó con una sonrisa fingida y la saludó, con un tono que parecía amable, pero llevaba veneno. «Qué gusto que sigas aquí», le dijo. «Me habían contado que últimamente te has vuelto parte muy importante en la casa». Claudia solo bajó la mirada y siguió barriendo. Julieta no se movió. «Debe ser bonito trabajar aquí, sobre todo cuando el jefe empieza a sonreír otra vez». Claudia levantó la mirada con calma. «Solo hago mi trabajo». Julieta rió. «Claro. Pero me imagino que no cualquiera logra hacer reír a Leonardo. Eso no es parte del contrato, ¿o sí?» Claudia sintió la sangre subirle a la cara, pero se contuvo y siguió con lo suyo. Más tarde, Renata corrió con un dibujo. «Mira, mami, es Leo y yo en el columpio». En ese momento Julieta apareció, escuchó todo y se acercó a la niña con su sonrisa falsa. «Así que tú eres la famosa Renata». La niña, desconfiada, se escondió detrás de su mamá. Julieta rió. «A mí también me gustaba dibujar, pero a tu edad solo dibujaba casas de muñecas, no a millonarios en columpios». Claudia la miró directo y, con una firmeza que no conocía, se llevó a su hija. «Con permiso, voy a seguir trabajando». El ambiente se volvió tenso. Julieta estaba marcando su territorio, no porque quisiera a Leonardo, sino porque no soportaba que una mujer sencilla, sin apellido ni fortuna, pudiera tener un lugar en esa casa. Esa tarde, Leonardo llegó de una reunión y se encerró en su estudio. Julieta lo siguió, y Claudia pudo escuchar la discusión. «¿En serio crees que esto va a terminar bien?» «No es tu vida, Julieta», respondió él. «Daniela no estaría de acuerdo con esa mujer y esa niña aquí. Daniela está muerta y tú no eres ella». La puerta se cerró con fuerza, y Julieta se marchó sin decir adiós. Leonardo se quedó encerrado en su estudio. Claudia no se atrevió a acercarse, solo abrazó más fuerte a Renata. En casa, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Julieta había venido a poner límites, a recordarle quién era y quién no era ella. Pero algo dentro de Claudia se encendió. No era rabia, era dignidad. No estaba allí para robar nada, solo trabajaba y amaba a su hija. No tenía planes ni estrategias, solo su vida, su historia y una pequeña esperanza. Esa noche miró por la ventana y pensó en todo. No sabía lo que vendría, pero sí sabía algo. Nadie la haría sentir menos por ser quien era. Era martes, y Claudia sentía un zumbido en el pecho. Había pasado el fin de semana pensando en Julieta y en lo que le había dicho a Leonardo. Daniela no estaría de acuerdo con esto. Claudia sabía que no era su culpa, pero también entendía cómo se veía desde afuera. Ella era la empleada, la mujer que limpiaba los baños, no alguien con quien un hombre como Leonardo debía estar, y eso le dolía. Ese día caminó con Renata en silencio. No cantaron ni jugaron a contar coches. La niña la miraba de reojo, como si supiera que algo andaba mal. Claudia solo le acarició la cabeza y le dijo que estaba cansada. En la mansión, Marta la recibió con una sonrisa, pero también con una mirada que decía mucho. José les abrió el portón sin decir nada. Algo estaba pasando. Claudia se fue directo a la cocina y Marta se le acercó. «Clau, ¿hablaste con el patrón?», le preguntó. Claudia respondió que no, y Marta le dijo que Leonardo estaba raro, que se notaba diferente desde el domingo. Claudia no necesitó más detalles.
Sabía que Julieta había dejado su marca. Esa mañana trabajó en silencio. Leonardo no bajó, no preguntó por Renata. No hubo café en el jardín ni dibujos en el escritorio. Era como si hubiera vuelto a ser el mismo hombre ausente de antes. Y ahora dolía más, porque ya sabían lo que era tenerlo cerca. A media mañana lo vio bajar las escaleras con el rostro serio. No la miró. Fue a la cocina, tomó una botella de agua y se sentó en la sala. Claudia lo observó dudando si acercarse. «Buenos días, señor Leonardo», le dijo. Él levantó la vista, asintió y respondió con un «Buenos días, Claudia». Nada más. No hubo sonrisa ni pregunta, solo eso. Pasó la mañana y la tensión no se disipó. Claudia se sentía invadida por la inseguridad. Renata se dio cuenta y le preguntó: «Mami, Leo ya no quiere jugar». Claudia la abrazó, tragó saliva y le dijo que tal vez tenía muchas cosas en la cabeza. «No está enojado, mi amor, solo está ocupado». Al final del día, antes de irse, Claudia se armó de valor y tocó la puerta del despacho. «Pasa», dijo él. Ella entró con pasos suaves y Leonardo la miró. «Perdón por molestarlo, solo quería saber si todo está bien». Él cerró la laptop y se quedó en silencio. «Sí, todo bien». Ella insistió, y él respondió que solo había estado pensando mucho en poco tiempo. «No quiero que pienses mal», le dijo. «No ha cambiado nada. Solo necesito espacio por un tiempo». Ese espacio se sintió como una piedra en el pecho. Claudia asintió, tratando de no mostrar su dolor, y se marchó. En el camino a casa, el silencio entre ella y Renata fue el más largo de todos. La niña lo sentía. Claudia miraba por la ventana con los ojos empañados, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. Esa noche, en la cama, abrazó a su hija con más fuerza que de costumbre. Pensó que quizás lo de ellos había sido solo un momento bonito, un respiro entre tantas tormentas. Pero en el fondo, algo le decía que había algo más, alguien más detrás de todo ese cambio, y que no se iba a quedar de brazos cruzados. Los días siguientes fueron duros. Claudia iba a trabajar con un nudo en el estómago. Leonardo la evitaba, ya no preguntaba por Renata ni salía al jardín. Volvió a encerrarse en su despacho, y ahora dolía más, porque ya sabían lo que era la cercanía. Renata también lo sentía. Preguntaba menos por Leonardo, pero su mirada siempre lo buscaba. Un día todo estalló. Era miércoles, hacía un calor insoportable. Marta le comentó a Claudia que Julieta había estado de nuevo por la noche. Claudia sintió la rabia. Algo le decía que Julieta era la responsable del cambio de Leonardo. Ese mismo día, Renata tropezó y se raspó la rodilla. Mientras Claudia la consolaba, Leonardo apareció. Era la primera vez que se acercaba en días. Se agachó y le preguntó qué había pasado. Renata le dijo que se había caído porque la piedra no la vio. Él soltó una risa corta. Claudia levantó la vista y sus ojos se encontraron. Ese momento fue como una pausa que lo cambió todo. Ella ya no fingió que estaba bien. Después de unos segundos él se levantó. «¿Puedes venir un momento después de terminar?». Claudia asintió. A las 6 dejó a Renata con Marta y fue al despacho. Leonardo la esperaba de pie, junto a la ventana. Cuando ella entró, él se giró. «Claudia, lo siento», dijo sin rodeos. «Sé que he estado distante y no es justo». «No ha sido fácil», continuó. «Me cuesta entender lo que siento. Y cuando Julieta vino a meter cizaña, no supe cómo reaccionar. Me hizo sentir culpable. Me habló de Daniela. Y por un momento pensé que tenía razón. Que esto era un error, que tú y yo... Aunque esto no podía ser». Claudia apretó los labios. «¿Y tú lo crees, Leonardo?». Él la miró directo. «No, no lo creo, pero tuve miedo. Porque no eres una persona cualquiera. Eres distinta a todo lo que conocí antes. Porque tienes una hija que me hizo sentir algo que creí perdido. Y tú me haces querer volver a empezar y eso me asusta». Claudia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No de tristeza, sino de alivio. «Yo no estoy pidiendo nada», le dijo. «No estoy esperando que me des una casa, ni un anillo, ni una vida de lujo. Solo quiero claridad. Porque tengo una hija y no puedo meterla en un mundo que un día nos abraza y al otro nos cierra la puerta». Leonardo asintió. «Tienes razón. No quiero jugar con lo que sienten». Se acercó un paso. «No quiero tener que esconder lo que siento».
Claudia lo miró con firmeza. Entonces, ¿qué somos? Leonardo respiró hondo. No sé cómo llamarlo, pero sí sé que no quiero perder esto. Ni a ti ni a Renata. Quiero estar como sea, como se pueda, pero quiero estar. Y sin más, se acercó y la besó. No fue un beso de novela, fue un beso real, de esos que se dan con miedo y con ganas. Claudia respondió porque su corazón también tenía cosas que decir. Cuando se separaron, Claudia sonrió con tristeza. Solo te pido que no nos sueltes a la primera tormenta, porque nosotras no tenemos dónde escondernos. Leonardo le acarició la cara. No pienso soltarlas. Y entonces supieron que algo había cambiado para siempre. Ya no había marcha atrás. Julieta no era una mujer tonta ni ciega. Desde que vio cómo Leonardo miraba a Claudia, supo que algo estaba pasando. Al principio creyó que era solo una atracción pasajera, pero cuando los encontró conversando en el jardín con la niña cerca, algo dentro de ella se encendió. Orgullo, celos, rabia. No lo iba a permitir, no porque quisiera a Leonardo, sino porque sentía que esa vida y ese apellido le pertenecían por herencia emocional. Le parecía inaceptable que una empleada doméstica pudiera ocupar el lugar que alguna vez tuvo su hermana. Así que empezó su guerra, primero con palabras suaves y visitas inesperadas, pero cuando eso no funcionó, fue directo al corazón de Leonardo. Una tarde entró a su despacho sin avisar. «¿Te puedo hacer una pregunta?», le dijo. «¿De verdad crees que esto tiene sentido?». Leonardo la miró con cansancio. «¿A qué te refieres? ¿A Claudia? ¿A la niña? ¿A esta fantasía que te estás construyendo?». «No es ninguna fantasía», respondió él. «¿Tú crees que puedes tener una vida normal con una mujer que limpia tu casa?». Leonardo cerró la laptop. «No es asunto tuyo, Julieta». «Sí lo es, porque estás destruyendo lo que construiste con Daniela. Estás arrastrando su memoria». Leonardo se levantó, molesto. «Daniela no está aquí y tú no eres su vocera. Yo viví el infierno con ella», le gritó. «Y si ahora estoy intentando salir adelante es porque ella me lo pidió. Me dijo que no me quedara solo. Claudia no vino a buscarme, no me pidió nada. Solo apareció y me hizo volver a sentir algo que tú no vas a entender, porque tú solo sabes vivir desde el control». Julieta apretó los dientes. «¿Y ya le preguntaste por qué su esposo murió? ¿Ya sabes que venía borracho el día del accidente? No todo es lo que parece. Su marido se mató borracho y dejó deudas por todos lados», continuó. «Y tú ahora la metes aquí como si fuera una santa. ¿Ya pensaste en el escándalo cuando esto salga? La prensa no duerme, y menos cuando se trata de un empresario como tú». Leonardo se quedó inmóvil. Algo en su mirada cambió. No porque creyera todo, sino porque sabía que ella era capaz de usar eso contra Claudia. «Te pasaste de la raya», le dijo. «No, Leonardo. Tú te pasaste al pensar que esto iba a terminar bien». Julieta salió sin esperar respuesta. Leonardo se quedó solo, con las manos apoyadas en el escritorio y el cuerpo tenso. La idea de que Claudia le hubiera ocultado algo le dolía. Pero más le dolía saber que Julieta estaba dispuesta a hundirla. Esa noche no durmió. Al día siguiente, Claudia llegó a la casa, y Marta le dijo que Leonardo quería hablar con ella en privado. Claudia subió al despacho con el corazón acelerado. Al entrar, lo encontró serio. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «Necesito que me digas la verdad», dijo él mirándola fijamente. «¿Tu esposo murió en un accidente o venía borracho?». Claudia se quedó en shock. «¿Quién te dijo eso?», le preguntó. «Julieta». Claudia bajó la mirada. «Sí, es verdad. Venía borracho, pero eso no lo cambia todo». «¿Por qué no me lo dijiste?», y preguntó él. «Porque no quería que me juzgaras», respondió ella. «Fue una noche en que discutimos. Él salió enojado, tomó con unos amigos y nunca volvió. Y aunque no fue mi culpa, siempre me sentí responsable. Pero eso no define quién soy, ni cómo crío a mi hija, ni lo que siento por ti». Leonardo se quedó en silencio. Claudia sintió que el suelo se movía. «Si esto cambia lo que piensas de mí, dímelo ahora». Leonardo dio un paso al frente. «No cambia lo que siento, pero me duele que no confiaras en mí para contármelo». «No es fácil hablar de eso, Leonardo. Pensé que lo que éramos ahora era más fuerte que el pasado». «Lo es, pero necesito que confíes en mí.
porque esto apenas empieza y Julieta no va a parar. No me voy a esconder, dijo Claudia con firmeza. Leonardo asintió. Y yo no voy a dejar que te ataquen, pero necesitamos estar unidos. Ese día él tomó una decisión. Mandó a llamar a su abogado y ordenó que Julieta no pudiera entrar a la casa sin permiso. Claudia no podía creerlo. Era la primera vez que alguien la defendía con tanta fuerza. Pero sabía que Julieta no se quedaría quieta y que lo que vendría sería aún más duro. Después de la pelea con Julieta y la conversación con Leonardo, Claudia sintió que una barrera invisible se había roto entre ellos. Ya no hablaban desde el miedo, sino desde la sinceridad. Pero también se hicieron más discretos. Leonardo fue claro. No quería que Julieta usara sus sentimientos como arma. Claudia lo entendía. Lo que vivían era frágil, como una plantita nueva que necesitaba tiempo antes de soportar el viento. Así que no se tocaban, ni se buscaban con las manos, pero sí con los ojos. Se comunicaban en miradas y en detalles que solo ellos entendían. Cuando él le ofrecía un café sin razón, o cuando ella le dejaba una servilleta con una sonrisa dibujada. Una tarde, Claudia encontró una caja pequeña sobre una cama en el cuarto de huéspedes. Dentro había un collar con un dije de estrella y un papel que decía: «Para que no olvides que en esta casa tú también brillas». No tenía firma, pero no hacía falta. Claudia se lo colgó al cuello y sintió que su corazón se aligeraba. El regalo no era lo que la conmovía, sino el gesto de ser vista, de ser elegida. Las semanas pasaron y los cambios se hicieron rutina. Leonardo buscaba excusas para quedarse en casa. Cambiaba reuniones, invitaba a Renata a leer cuentos en su oficina y le preguntaba a Claudia si quería probar un vino nuevo. Compartían almuerzos en la terraza y caminatas por el jardín. Una noche, mientras Claudia terminaba su jornada, encontró a Renata dormida en el sofá con los lápices en la mano. Leonardo estaba sentado a su lado, mirándola con ternura. «Hoy me explicó por qué los árboles se saludan cuando hace viento», le dijo con una sonrisa. «Según ella, se cuentan secretos que los humanos no escuchamos». «Tiene buena imaginación», respondió Claudia sentándose junto a él. «La heredó de alguien», dijo él mirándola fijamente. Se quedaron en silencio sin necesidad de decir nada más. Claudia apoyó la cabeza en su hombro y él la tomó de la mano. Nadie los veía, pero en ese rincón, lejos del ruido, los tres estaban formando algo que ya no se podía negar. Otra noche, Leonardo le preguntó a Claudia si quería salir a caminar por la ciudad. Ella dudó, sin saber si encajaba en su mundo, pero aceptó. Dejaron a Renata con Marta y salieron sin decirle a nadie. Caminaron por un parque, se sentaron en una banca y hablaron de todo, de sus infancias, de sus pérdidas, de sus miedos. Esa noche no eran jefe y empleada, sino dos personas cansadas que querían volver a empezar. Al regresar, Leonardo la acompañó a la puerta de servicio. Esta vez la detuvo antes de que saliera. «¿Qué pasaría si un día ya no tuvieras que salir por esta puerta?» Claudia lo miró sin entender al principio. «Que a veces pienso en eso, en que no tengamos que esconder lo que somos, en que esta sea tu casa, la de Renata, la nuestra. Pero no quiero apresurarte», continuó. «Solo quiero que sepas que yo sí lo pienso». Claudia no respondió, solo lo abrazó con fuerza. Sabía que no podían cantar victoria, porque Julieta seguía cerca y el pasado no se borraba tan fácil. Aún así, esa noche, con el dije de estrella colgado del cuello, supo que no estaba sola, que alguien la veía, que alguien apostaba por ella. Claudia llevaba días sintiéndose rara. Tenía mareos, náuseas por olores que antes no notaba y dolores de cabeza. Intentaba ignorar las señales, pero ya sabía lo que su cuerpo le estaba diciendo. Una mañana, mientras recogía los juguetes de Renata, sintió un tirón en el estómago. Leonardo la vio y se acercó preocupado. «¿Estás bien?», le preguntó. Ella respondió que solo se había mareado un poco. Él le dio agua y se sentó a su lado. Mientras bebía, un pensamiento la golpeó. ¿Y si estaba embarazada? No lo había planeado, no creía que algo así pudiera pasar, pero los síntomas eran claros. Esa noche en su casa se quedó despierta, pensando en lo que la noticia significaría para ellos. ¿Y si él se enojaba?
¿Y si pensaba que era una trampa? No sabía cómo decírselo, y el miedo se instaló en su pecho. A la mañana siguiente, compró una prueba de embarazo en la farmacia y la guardó como un secreto peligroso. Esa noche esperó a que Renata se durmiera y entró al baño. El corazón le latía con fuerza. Hizo la prueba, esperó los minutos exactos y miró el resultado. 2 rayas. Claudia no supo si llorar o reír. Las 2 rayas eran claras, no había dudas. Estaba embarazada. Pasaron 3 días antes de que pudiera hablar con Leonardo. Le temblaban las manos cada vez que lo veía, y él notaba que algo pasaba. Una tarde, después del almuerzo, lo llamó. «¿Tienes un minuto?» «Siempre», dijo él. Fueron al estudio, y ella cerró la puerta. «Tengo que decirte algo y no sé cómo vas a reaccionar», dijo con lágrimas en los ojos. «Dime», respondió Leonardo serio. «Estoy embarazada. Me hice la prueba 2 veces». Leonardo la miró fijamente por varios segundos, sin moverse. «¿Estás segura?», preguntó. «Sí». «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde hace unos días, pero no me atrevía a decírtelo. Tenía miedo de que pensaras mal, de que creyeras que fue a propósito». Leonardo se acercó. La tomó de las manos y le preguntó si de verdad creía que él pensaría eso de ella. «No lo sé», respondió. «¿Todo es tan reciente?» «¿Y con Julieta rondando? No quiero que esto nos saque del camino». Leonardo la abrazó con fuerza. «No estás sola», le susurró. «Esto también es mío y no me voy a ir». Claudia lloró de alivio. Él la apartó un poco y le preguntó si ya había ido al médico. Ella dijo que no, y él le propuso ir al día siguiente, porque quería estar ahí. «¿Y si no estás listo para esto?», le dijo ella. Leonardo sonrió. «Nunca estuve listo para ti y aquí estoy. Me asusta que tú no confíes en que quiero hacerlo contigo». Claudia lo abrazó de nuevo y por primera vez sintió que ya no tenía que enfrentarse al mundo sola. Lo que no sabían era que no venía uno sino 2. Desde que Claudia le confesó el embarazo, todo se volvió más real, más íntimo. Ya no era solo una historia de miradas y cariño, sino de una nueva vida creciendo. El destino les tenía una sorpresa aún mayor. Leonardo insistió en acompañarla al médico. Ella, al principio, no quería, sintiéndose fuera de lugar en una clínica elegante. Pero él le tomó la mano y no la soltó. La doctora, amable y sonriente, les hizo un ultrasonido. Cuando encendió la máquina, la habitación se llenó de un silencio tenso. «¿Está todo bien?», preguntó Leonardo. La doctora sonrió, guardándose una sorpresa. «Sí, están muy bien. Hay 2 sacos gestacionales. Estás esperando gemelos». El mundo se detuvo para Claudia. Vio 2 corazones latiendo en la pantalla. Leonardo se rió, una risa nerviosa pero feliz. «¿Estás segura?», preguntó Claudia con voz temblorosa. «Totalmente segura. Son gemelos y se ven sanos». Claudia no supo si reír o llorar. Leonardo se agachó y le besó la frente. «Vamos a estar bien», le dijo. «Esto es una bendición, no un problema». Salieron del consultorio con la cabeza hecha un torbellino. En el estacionamiento, Leonardo la abrazó con fuerza y le dijo que no había vuelta atrás, que ese era su destino. Aunque Claudia estaba en shock, una parte de ella sabía que el secreto no duraría mucho. A los pocos días, Julieta envió un mensaje a Leonardo. «Quiero hablar contigo. No voy a desaparecer». Él decidió adelantarse. Esa noche le dijo a Claudia que no quería esconderlo, que prefería que la gente lo supiera por ellos mismos. Ella se quedó pensativa, pero sabía que ya no había tiempo para esconderse. Marta fue la primera en notarlo. Una mañana le preguntó a Claudia por su cara de sueño. Claudia asintió y Marta la abrazó. «No te preocupes, estoy contigo». Pero no todos reaccionarían igual. Ese mismo día, alguien tomó una foto desde afuera. Claudia saliendo del coche de Leonardo con la mano en la panza, él abriéndole la puerta. La foto llegó a Julieta por WhatsApp. «Ya viste, esto se te está yendo de las manos». Julieta explotó. Fue directo a la oficina de Leonardo sin pedir cita. «¿Qué te pasa?», le gritó. «¿Vas a arriesgar tu nombre, tu empresa, todo, por una sirvienta embarazada?». Leonardo la miró con calma. «Julieta, no tengo nada que explicarte, y no vuelvas a llamarla así». «¿Es cierto?», preguntó ella. «Sí, está embarazada y son gemelos». Julieta soltó una risa burlona. «Qué conveniente.
Dos bocas más que mantener. Te lo voy a decir una vez, y no más, la interrumpió Leonardo. Tú ya no tienes ningún poder aquí. Esta es mi vida, y si no te gusta puedes alejarte. Julieta lo miró con rabia. ¿Tú crees que esto se va a quedar así? Que hablen lo que quieran, respondió él. Yo voy a responder por mis hijos, por la mujer que amo. Y tú solo estás quedando como una amargada que no sabe soltar el pasado. Julieta salió hecha una furia, pero ya no tenía el control. Mientras tanto, Renata seguía dibujando en su rincón del jardín. Sin saber que su familia estaba creciendo, Claudia ya usaba ropa más holgada. Leonardo, cada vez que podía, se acercaba a tocarle la panza, a preguntarle si había comido, si necesitaba algo. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, él le susurró al oído: «Vamos a estar bien, Chloe. No me importa lo que digan. Solo me importas tú y estos dos pequeños que vienen en camino». Claudia cerró los ojos y por primera vez se lo creyó por completo. La noticia del embarazo ya no era un secreto, y la casa entera sintió el cambio. Marta cocinaba más ligero y cuidaba de Claudia. José le abría la puerta del coche con más cuidado, y hasta los jardineros bajaban la voz cuando ella pasaba. Claudia se sentía cuidada por primera vez en mucho tiempo. Leonardo estaba más pendiente, más cariñoso. Le hablaba a la panza contándole que les enseñaría a volar papalotes, pero con todo eso también venían los miedos. A veces Claudia se levantaba y no podía volver a dormir. Se sentaba en la cama, acariciando su panza, pensando en el futuro. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si Leonardo cambiaba de opinión? ¿Y si no estaba lista para ser mamá de nuevo y por partida doble? Una de esas noches, Leonardo la encontró llorando en la terraza. Se sentó a su lado y esperó. «Tengo miedo, Leo. No sé si pueda con esto». «Ya viví el miedo de criar sola», le dijo ella. «Ya perdí a alguien una vez, y no sé si aguantaría perderlo todo otra vez». Leonardo le tomó la mano. «No estás sola. Yo no me voy. Lo dices ahora, pero la vida cambia, y tú tienes un mundo que yo no conozco», le respondió ella. «¿Tú crees que esto es un error?», le preguntó él tocándole la panza. «No, pero no sé si tú...». Leonardo se puso de pie, la abrazó y le dijo: «Yo no sé muchas cosas, Chloe, pero sé que desde que llegaste, esta casa volvió a tener alma, y que si tú me dejas, quiero ser el que esté ahí todos los días, no como jefe ni como salvador, sino como hombre, como pareja, como papá». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. «¿De verdad crees que podrías vivir conmigo? Con Renata, con los bebés, con los juguetes en el suelo?» «Sí», respondió él sin dudarlo. «Es lo que quiero». Y entonces sacó una cajita de su bolsillo. No era un anillo de diamantes, sino una argolla sencilla de oro mate. La abrió y le dijo: «No necesito esperar a que nazcan. Solo quiero preguntarte si quieres compartir tu vida conmigo, con tus días buenos y tus días malos. Sin promesas falsas, pero con ganas reales». Claudia no podía hablar. Las lágrimas le salían solas, no de tristeza, sino de la felicidad que se siente cuando la vida por fin se alinea. «Sí», dijo con la voz quebrada. «Sí quiero». Leonardo le puso el anillo, la abrazó y la besó con la calma de quien ya no tiene prisa. No había música ni aplausos. Solo ellos dos en medio de la noche. Al día siguiente, Claudia llegó con los ojos hinchados, pero con una sonrisa que no se le podía borrar. Marta la abrazó, José le dio una palmada en el hombro, y Renata gritó: «¡Vamos a ser una familia de 5!». Claudia se sentía distinta, no por el anillo, sino por lo que representaba, su lugar. Ganado con amor, paciencia y verdad. Esa tarde salieron al jardín. Leonardo llevaba a Renata en hombros, y Claudia caminaba detrás, riendo, con las manos sobre su panza que ya empezaba a notarse más. No había nadie tomando fotos, pero era su momento. Julieta no apareció en semanas. Para cualquiera, eso habría sido una señal de derrota. Pero Claudia no confiaba en ese silencio. Sabía que era estrategia, y tenía razón. Julieta se estaba moviendo por debajo, contactando a un abogado y a una revista de chismes. Les ofreció una exclusiva sobre el millonario que dejó todo por la empleada, y les prometió una tormenta.
Mientras la tormenta se cocinaba, Claudia y Leonardo vivían días tranquilos, planeando el futuro. Ya sabían que venían gemelos varones. Renata estaba feliz, Marta tejía botitas y José dejaba dulces en la bolsa de Claudia. Todos eran parte de una familia de verdad, hasta que llegó una carta. No era del banco, era del abogado de Julieta. Leonardo la recibió y se la dio a Claudia con la cara pálida. Claudia la leyó lentamente. Julieta había iniciado una demanda. Quería impugnar la herencia de Daniela, argumentando que Leonardo estaba en una relación que afectaba su juicio y manchaba el nombre de su difunta esposa. La carta también decía que si no se alejaba de Claudia y Renata, Julieta haría pública toda la información sensible que había recopilado. El pasado del esposo de Claudia, sus deudas, incluso una vieja multa, era un ataque directo contra ella. «Esto es una locura. Es una guerra», dijo Leonardo. «Pero no pienso retroceder». Claudia no estaba tan segura. Sabía lo que era la vergüenza pública y temía que la gente dijera que solo estaba con él por interés. Esa noche pensó en irse para proteger a todos, pero también en todo lo que ya habían superado. Al día siguiente le dijo a Leonardo que no se escondería, pero que se defendería. Él tomó una decisión. Harían pública su relación en sus redes sociales, con una sola foto y una sola frase, para que no tuvieran que inventar. Esa tarde, subieron una foto de los tres en el jardín, tomados de la mano con la leyenda «La familia que elegí, la vida que quiero». Internet explotó con comentarios divididos, pero Leonardo apagó el celular y se sentó con Claudia a ver una película. No dejaron que el ruido los afectara, pero Julieta no se quedó callada. Horas después, filtró documentos y fotos del accidente del esposo de Claudia. Datos dolorosos que expusieron la vida de Claudia sin su permiso. Cuando Leonardo se enteró, la encontró sentada en la cama, con la mirada perdida. «¿Lo viste?», le preguntó. «Sí, lo siento», dijo él. «No lo hiciste tú, pero no pude evitarlo». «No eres Dios, Leo. No puedes detener lo que otros hacen. Solo puedes elegir cómo reaccionar». Él se sentó a su lado. «¿Y tú cómo quieres reaccionar?» «Viviendo, amando, criando a mis hijos contigo», respondió ella. «No pienso darle el gusto de verme derrotada». En los días siguientes, Julieta intentó más cosas, pero Leonardo contrató a un abogado que supo responder con pruebas y respeto. El público empezó a cambiar de opinión. Lo que al principio fue un escándalo, se convirtió en una historia de amor real. Julieta se quedó sola con su rabia, y aunque Claudia sabía que aún no era el final, también entendía que ya no era la misma mujer que había empezado con miedo. Ahora era otra, y tenía a su lado a alguien que no se había ido cuando las cosas se pusieron feas. Y eso ya era una victoria. La situación se había vuelto una pelea pública. Julieta estaba diciendo que los gemelos no eran de Leonardo, que Claudia se había aprovechado de él. Una tarde, Marta le mostró a Claudia un clip de audio de Julieta, sugiriendo que se hiciera una prueba de paternidad. Claudia cerró los ojos y sintió el peso de lo que venía. Esa noche fue al despacho de Leonardo. «Julieta está diciendo que los bebés no son tuyos», le dijo. «Ya lo sé», respondió él. «Entonces hagamos la prueba», le propuso ella. «Cuando nazcan. Que no quede ni una duda». Leonardo la miró fijamente. «Si eso te da paz, lo hacemos, pero no porque yo tenga dudas. Lo sé y te lo agradezco. Y si después de eso Julieta no se calla, voy a actuar legalmente con una demanda por difamación». Claudia asintió. Ahora no solo se protegía a sí misma, sino a su familia. El embarazo avanzaba. Claudia ya no podía trabajar como antes. Marta la ayudaba y José hacía las compras. Leonardo la llevaba a cada consulta. Renata les leía cuentos a los bebés, inventando historias. Un día Leonardo miró a Claudia dormir y le susurró: «Gracias». Las semanas siguieron, y el cuerpo de Claudia empezó a avisar que el momento se acercaba. Una madrugada rompió fuente. Leonardo la llevó al hospital. José manejó y Marta se quedó con Renata. Todo fue rápido, pero sin caos. Horas después nacieron los gemelos Emiliano y Mateo. Llorones, perfectos. Leonardo y Claudia lloraron de emoción. Una enfermera les trajo los papeles para la prueba de paternidad. Leonardo firmó sin dudar.
Los días en el hospital fueron de aprendizaje. Renata llegó al tercer día y, al verlos, dijo que se veían frágiles, como plastilina. La prueba tardó unos días. Cuando llegó el resultado, Leonardo lo abrió y leyó en voz baja. Probabilidad de paternidad. A 99%. Se lo pasó a Claudia, la besó en la frente y le dijo, ahora que hable quien quiera. Claudia respiró hondo. Al fin, una verdad más fuerte que cualquier chisme. Pero aunque la batalla estaba ganada, la guerra no había terminado. Habían pasado solo unos días desde que Claudia y los gemelos salieron del hospital, pero la casa ya no era la misma. Los silencios ahora se llenaban con el llanto de Emiliano y Mateo, las risas de Renata y los pasos de Marta entrando y saliendo. Todos eran parte de esa nueva etapa. Leonardo no se despegaba, no como quien hace favores, sino como un papá de verdad. Dormía poco, aprendía a cargarlos y se levantaba en las madrugadas para ayudar. Claudia lo veía y se emocionaba. Él no había tenido que aprender a ser papá de nuevo. Solo lo estaba haciendo. El anillo en su dedo ya se sentía parte de ella. No brillaba como los de película, pero pesaba bonito como un símbolo. No se habían casado aún, pero los dos sabían que era un hecho. En medio de todo, llegó ese día que lo cambió todo sin avisar. Era un domingo soleado. Claudia se despertó con el llanto de Mateo y Leonardo ya estaba con Emiliano. Todo era normal hasta que sonó el timbre. No era común un visitante tan temprano. Marta vio a un hombre bien vestido con una carpeta. Leonardo lo reconoció. Era un reportero. ¿Qué haces aquí?, le preguntó. Julieta me buscó. Me ofreció información. Dice que vas a arrepentirte, le respondió el reportero. ¿Y viniste a advertirme?, preguntó Leonardo. No, respondió el hombre. Vine a decirte que no voy a publicar nada. Me di cuenta de que todo lo que ella me dio es por venganza. Le entregó la carpeta, que contenía cartas y documentos manipulados, y le advirtió que Julieta buscaría a alguien más. Leonardo cerró la puerta con fuerza y revisó todo con Claudia. Ella se quedó en silencio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Leonardo. Ya sé lo que tengo que hacer, respondió ella. Esa misma noche escribieron un comunicado. No un escándalo, sino una carta simple y firme, contando su versión sin atacar. Lo publicaron en su sitio web personal y apagaron el celular. A la mañana siguiente, el correo de Julieta explotó. Le llovieron críticas y mensajes duros. Se quedó sola con su rabia, viendo cómo su intento de destruirlos le había salido al revés. Pero lo más fuerte pasó en casa. Renata entró corriendo al cuarto de los bebés con unas flores de papel. Son para ti y para mis hermanitos, dijo, porque esta es la mejor casa del mundo. Claudia la abrazó y Leonardo miraba desde la puerta. Cuando Renata salió, él se acercó, se arrodilló y sacó una cajita. Ahora sí, quiero hacerlo bien, dijo. Quiero que me digas que sí delante de todos. De tus hijos, de los míos, de Renata, de esta casa. La caja tenía un anillo más fino, pero igual de sincero que el primero. ¿Te quieres casar conmigo? Claudia se llevó las manos a la cara y, entre risas y lágrimas, dijo lo que sentía desde hacía tiempo. Sí, claro que sí, no hubo fiesta. Pero la noticia corrió por la casa más rápido que cualquier otra cosa. Marta lloró, José sonrió y Renata gritó, «Mi mamá se va a casar con Leo». Ese día, sin lujos ni cámaras, lo cambió todo. La casa estaba tranquila a la mañana siguiente. Los tres niños dormían juntos. Claudia los miraba con ternura y paz. Leonardo entró a la habitación con una taza de té. Se sentó a su lado, le puso la mano en el hombro y le susurró, «Hoy va a ser un día importante». Ella sonrió. Tomó un sorbo del té de manzanilla que Marta le había preparado para la calma. Minutos después bajaron al vestíbulo. Abrieron la puerta principal, y afuera los esperaba el reportero que había rechazado el chisme de Julieta. Venía con un fotógrafo. «Vengo por encargo, pero les importaría si hago unas fotos para su historia, para contar cómo sigue», les dijo. Claudia lo miró sorprendida. Leonardo sonrió y le dijo que adelante. Entonces algo increíble sucedió. Renata bajó corriendo con los bebés en brazos, sosteniendo a uno como si fuera un columpio. Se detuvo, los miró y gritó, «¡Miren! ¡Así se cuidan, hermanos!».
El fotógrafo capturó el momento. Leonardo los envolvió en sus brazos y los besó. «Esto habla por sí solo», dijo el reportero. Esas fotos no se publicaron en tabloides. Llegaron a un medio local con un texto que decía: «No es una historia de escándalo, es una historia de hogares que se construyen con amor. Estos niños, esta familia ya son reales. A partir de ahí, todo cambió». La gente dejó de hablar del pasado y empezó a admirar el presente. Llamadas y mensajes de apoyo llegaron de todos lados. Y en casa esa tarde, Claudia y Leonardo se quedaron en silencio. Todo esto es más de lo que soñé», dijo ella con voz temblorosa. «Para mí no es un sueño, es nuestra realidad», respondió él. Se abrazaron. Esa noche Renata los vio desde su cama. «Mami, papá, vamos a poder estar juntos para siempre», dijo. Claudia la besó. «Sí, mi amor, para siempre». Leonardo se acercó y agregó: «Somos una familia completa, sin importar lo que digan afuera». Y así, entre susurros y risas, se cerró la historia. No con drama, sino con la fuerza tranquila de quienes saben que el amor verdadero no necesita aplausos para existir.